Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video aquí para el canal. Yo soy Nicolás y bueno, el día de hoy quisiera charlarles sobre un tema que últimamente he escuchado mucho, bueno, he estado leyendo mucho y que en algunas comunidades o algunos foros en los que estoy yo participando allá en Facebook, que tiene que ver con programación, automatización, Python, HTML, PHP, muchos lenguajes de programación, así mismo como tecnologías de automatización de software. Han hecho varias preguntas en las cuales, pues como yo conozco un poco el tema, trato siempre de contestar. Como bien saben, este canal se trata de, pues, de ayudar a la gente, ¿no? Y ayudarles a resolver ciertos problemas o ciertas dudas que tengan. Y bueno, varias de las preguntas que me han hecho allá, o varias de las preguntas que han hecho, ha sido sobre la clásica pregunta de qué necesito para empezar a programar, o la clásica de que si este equipo me sirve para programar, o con qué empiezo a programar. Tantas preguntas que luego de repente sí puede llegar a confundir a la gente cuando no se tiene la respuesta correcta o cuando no se acerca uno más a la respuesta correcta. Yo la verdad voy a tratar de contestar algunas de las preguntas que he visto allá en aquel foro, allá en Facebook, que la verdad me han parecido un poco interesantes, unas un poco, digamos, un poco exageradas, pero... Y les voy a explicar por qué exageradas. Pero primero me gustaría abordar la pregunta de ¿qué necesito para empezar a programar? A ver, ya he hecho un video sobre eso, pero por allá más específicamente me preguntan que qué equipo necesito, qué lenguaje necesito, que si necesito inglés, que necesito aprender lo básico, qué necesito hacer primero. Bueno, yo les comento o les he comentado en un video que bueno, lo principal para empezar a programar es a saber sobre la lógica de programación. Recuerden que si no tienen esta lógica va a ser muy difícil asimilar lo que están programando con lo que están pensando hacer o lo que intentan resolver. Si no llegan a ese punto de empezar a resolver problemas de forma lógica, la programación se les va a complicar un poco. No es imposible, pero sí va a ser un poco difícil que entiendan qué está haciendo, porque recuerden que todo esto es una secuencia de pasos, es una secuencia de acciones que nosotros queremos y para esto se necesita primero la programación, se necesita la lógica de la programación para poder llegar a este nivel. Si no existe la lógica, es como querer armar algo sin el manual, que bueno, normalmente a veces no usamos el manual, pero debemos de usarlo. El manual nos dice tal cual una lógica de construcción de algo, el cual nos dice qué pasos vamos a seguir, cómo vamos a empezar a trabajar, dónde es el inicio, las condiciones que hay, que pues tenemos que tener las piezas armadas, ciertas piezas deben de estar armadas en caso de algo grande, para después irlas uniendo. Esto es lógica, es un diagrama de flujo como tal, entonces esto es la lógica, por eso es importante siempre entender la lógica, saber desarrollarla para después empezar a programar. Entonces ese yo creo que será lo primerito o lo principal que yo les recomiendo que sepan, saber sobre lógica de programación para empezar a programar. Otra pregunta que veo mucho, y bueno, esta se me hace un poco exagerada porque luego sacan ahí fotos sobre, tengo este equipo y me sirve, es un Core i7 de octava generación con 16 gigas de RAM, una tarjeta de video de 8 gigas y tal, bla, 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 ¿no? Bueno, eso es esa pregunta que me hace muy seguido que tiene que ver con, también me la hacen a mí muy seguido, de hecho, que tiene que ver con que si este equipo me funciona y te ponen un spec súper computadora de la NASA, que la verdad sucede que muchos tienen dudas de que si empezar con una computadora muy básica o una intermedia o muy avanzada. Yo les voy a decir algo, primero deben de entender o más bien deben de saber para qué quieren programar, qué tipo de plataformas quieren programar. Si quieren programar para web, creo que una computadora casi de baja, de especificaciones bajas, si vas a programar HTML, PHP, JavaScript, no ocupas mucho porque también todo lo puedes hacer desde el servidor, no ocupas una máquina como tal, solamente una máquina que te soporte Internet Explorer, casi, unos 4 gigas de RAM, un, un iCore i3 o superior o menor, perdón, o sea, no ocupas tanto. Una AMD, no conozco los AMD casi, por eso no les digo números de AMDs, pero pues cualquier AMD puede, o sea, cualquier máquina que se compran ahorita en un supermercado les va a funcionar para HTML, porque pues no es programación, es maquetado. La programación está del lado de JavaScript y PHP y pues los frameworks que existen, ¿no? Para esto. Sin embargo, si ustedes van a programar, no sé, vamos al otro extremo, si van a programar para modelado 3D, van a programar para procesos muy pesados como en servidores o requests o múltiples requests, sí va a exigir un poco más de hardware. No necesitan la tarjeta de video a menos que programen para 3D y esto, pues para hacer para forzar lo menos posible el CPU de su computadora. Sin embargo, sí se recomienda mucho cuando se va a trabajar con modelado 3D, que por ejemplo es esto de Unreal, que usa, pues saben que Unreal y Unity pues usan C Sharp o C++ para programar, pero pues usan la parte de gráficos que ayudaría muchísimo el proceso que tuvieran esta tarjeta, pues para que la tengan lista para cualquier cosa.
Digo, más vale que sobre y no que falte en este caso. Pero para una programación en Python, en C Sharp, en C++, en Java, por ejemplo. Bueno, Java luego de repente sí por la máquina virtual puede exigir un poco más que una máquina simple. Y ahí sí daría una máquina intermedia. Unos 8 gigas de RAM, un procesador de buena generación, con unos 4 núcleos. Les serviría mucho, pero realmente deben identificar primero qué es lo que quieren hacer para de ahí partir qué equipo quieren comprarse. Yo les recomiendo que si no tienen muchos recursos, pues cómprense un intermedio, si pueden pegarle a eso, y después empezar a crecerla como vayan creciendo su ingreso o puedan ir ustedes desarrollando más. Porque les apuesto que una vez que entran a este mundo de la programación van a querer aprender nuevos lenguajes y cada lenguaje exige algo diferente. Pero para lo que hacemos aquí en el canal, que tiene que ver con Selenium, automatización, Appium, etcétera, creo que en una computadora de características intermedias es más que suficiente, no ocupan más. Pero bueno, esta pregunta la he visto mucho ahí en aquellos foros, que a veces siento que sí, mucha gente, bueno, sí está muy perdida, pero lo importante es que hay mucha gente que luego sí les ayuda o tratamos de ayudar a orientarlos, ¿no? Y la otra que me preguntan es que, ¿con qué lenguaje de programación comenzar? Esto también ya he hecho un video, pero bueno, quise volver a grabar estas tres preguntas porque creo que van muy relacionadas. Y dicen, bueno, ya sé la lógica, ya tengo la computadora y ahora con qué comienzo. Bueno, pues va ligado con la computadora. Primero deben de entender qué quieren programar, qué quieren empezar a hacer. ¿Quieren aprender a programar para web? HTML, JavaScript, CS3, PHP, no hay más para empezar. ¿Que quieren empezar a programar para escritorio, aplicaciones de escritorio? Pues C Sharp, C++, Java, Python, son los que se me vienen a la mente porque hay muchísimos lenguajes, muchísimos, de eso sí no puedo nombrarlos todos porque son bastantes. Ahora que si quiero empezar a programar para aplicaciones móviles, bueno, pues está Kotlin, está Java, está iOS. Entonces, de hecho está Xamarin para las aplicaciones híbridas de Microsoft. Entonces, bueno, hay mucho por dónde irse. Ahora que si quiero empezar a programar para servidores, ¿no? Bueno, pues para empezar tienes que meterte un poco más en Linux, en Unix, Python, que es el nativo de Unix, que te va a ayudar mucho. Python tiene muchísimas ramificaciones que pueden hacer. De hecho, puedes programar aplicaciones desde Python para móviles, puedes hacer páginas web desde Python con frameworks de Python. Entonces, hay muchas posibilidades. Realmente lo que tienes que definir es qué tecnología crees que esto pueda facilitar más. Muchos preguntan también que C++, que si será lo más fácil empezar a aprender C++ o C Sharp. Realmente C++ es un lenguaje muy complicado al inicio si no tienes una lógica bien estructurada de lo que tiene que ver programación orientada a objetos. Ese sería como el papá de la orientada a objetos C++, que la mayoría de las personas que lo sabemos nos ha facilitado más entender la orientada a objetos en otras tecnologías como Python, C Sharp, Java, etcétera. Pero si tú no sabes lo básico de orientada a objetos, no te recomiendo que empieces con C++. Por el momento, te recomiendo que empieces con un Java o un Python o un C Sharp, que es más amigable. En cuestión de las interfaces gráficas hay muchos frameworks que te ayudan, muchos módulos que te ayudan a entender, a utilizar esto. Entonces, no te recomiendo que empieces con C++. Sin embargo, una vez que ya aprendiste eso, sí te recomendaría que te regresaras a C++ para que entiendas los orígenes que tienen que ver con la programación orientada a objetos. Es súper importante siempre entender el origen de lo que estás haciendo, porque si no lo entiendes, en un punto vas a estar estancado en, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo puedo hacer esto? Si supieras lo básico, la lógica, vas a entender a resolver lo que se te complique más adelante. Por eso es importante entender y saber estos lenguajes. Entonces, hay muchísimas preguntas en los foros, ahí donde yo estoy, donde yo normalmente participo, que normalmente me da mucho gusto responderlos. Que después les estaré compartiendo muchas preguntas, también aquí preguntas que me hacen aquí en el canal, también estaré tratando de hacer videos para contestar estas preguntas. Pero bueno, ahorita quería tomar esos puntos porque se me hacen muy interesantes en estos momentos de pandemia en los que pueden aprovechar sus tiempos libres para comenzar a programar o aprender nuevas tecnologías. En este caso, bueno, muchos ya se han dado la oportunidad de aprender Selenium, pero bueno, estaría padre que empezaran a tratar de aprender otros lenguajes o por ejemplo lógica de programación, programación estructurada, programación de objetos, que les va a ayudar bastante para esto. ¿Sale? Bueno, espero les haya gustado mucho este video, yo me despido, no olviden suscribirse, compartan, activen la campana y nos vemos en un siguiente video de preguntas y respuestas que de repente yo veo por allá en los foros donde estoy o aquí mismo en YouTube y espero pues den de su gran ayuda a estos consejos que les doy aquí en estos videos. ¿Sale? Yo me despido, soy Nicolás Álvarez, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho por favor en estos tiempos de pandemia.